El Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo técnico con el Ecuador para un desembolso de alrededor de $4.000 millones. Los cambios repentinos en los cronogramas de apagones generan malestar en el país porque no permiten organizar la vida ni el trabajo. El inicio de clases para escuelas fiscales del ciclo Costa y Galápagos se postergó para el 6 de mayo, según el Ministerio de Educación, por la crisis energética. Televistazo analiza si será posible que el Ecuador recupere las mansiones, edificios y otros bienes que fueron adquiridos por Carlos Polit y su familia con dinero de la corrupción. Esta mañana hubo un simulacro de ataque a la Asamblea y a la Contraloría que puso en acción a equipos tácticos de la policía, bomberos y gestión de riesgo. Vicente Aguad Chevasco es el nuevo gobernador del Guayas tras la renuncia de Alberto Molina. La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena y ordenó un nuevo juicio para el productor de cine Harvey Weinstein, procesado por cometer violaciones sistemáticas contra mujeres en el mundo del espectáculo. Corta, ahí está, Mae, ¡qué golazo! Independiente del Valle desperdició una ventaja de 2 goles y terminó derrotado en casa ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles que Ecuador logró un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para un crédito de $4.000 millones. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. Para el desembolso se necesita de la aprobación del directorio del FMI. Adriana Bermeu con los detalles. Este miércoles, Ecuador y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo crédito de alrededor de $4.000 millones. Los desembolsos se harán durante 48 meses y estarán sujetos a revisiones periódicas del FMI. Durante 4 años, Ecuador debe cumplir con ciertas metas, como el buen manejo de recursos públicos. El FMI brindará apoyo a las políticas económicas del país mientras dure el programa. Para dar curso al acuerdo se requiere la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional. No hay un plazo establecido, pero en ocasiones anteriores el organismo se ha tardado un mes. En un comunicado publicado esta mañana, Barapat Chensabasdillay, jefe de la misión del Fondo Monetario en Ecuador, dijo: el personal técnico del FMI acoge con agrado los esfuerzos de reforma realizados por las autoridades para ayudar a fortalecer la sostenibilidad fiscal, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar una economía más fuerte e inclusiva. Se refiere al incremento del IVA y a las reformas tributarias promovidas por el gobierno. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, aseguró también en un comunicado que los recursos ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico inclusivo. El país debe pagar al FMI $541 millones este año y 1.145 millones en el 2025 de préstamos hechos en gobiernos anteriores. Parte del nuevo crédito se utilizará para pagar esa deuda. Ciudadanos denuncian que los cortes de energía no coinciden con la programación oficial. Carla Delgado cuenta que también hay problemas con la web que dispuso el gobierno para consultar los horarios. Los cronogramas de corte de luz se han convertido en un dolor de cabeza para la ciudadanía. ¿La razón? Los racionamientos del servicio no se cumplen en algunas zonas conforme a la programación difundida. La empresa eléctrica Quito, por ejemplo, publicó que durante este jueves los apagones en uno de los sectores del norte de la ciudad serían desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y no se cumplió. Ocurrió 2 horas más tarde. Porque dicen que viene a una hora y se va a otra. Y la mayoría de veces es como que se va 1 hora después y regresa 2 o 3 horas después. No es la única ciudad en donde los racionamientos no se apegan a las publicaciones. En La Tacunga, los cortes se mantienen entre 7 y 8 horas.
Y la ciudadanía también tiene problemas. Cambian la programación de los cortes de forma constante y los periodos de apagones son más largos de lo establecido. Entonces así no se puede trabajar. Ninguna persona en el sector en el que estamos, en el centro histórico, pueden trabajar de una forma organizada, por así decirlo, y las pérdidas son bastantes. En Guayaquil hay algunas zonas en las que los cortes no coinciden con la programación dispuesta por la Corporación Nacional de Electricidad. En esa ciudad, los apagones tienen una duración de 6 horas. Los racionamientos se aplican por bloques en 74 sectores. Tampoco la página web que habilitó el Ministerio de Energía para que los ciudadanos se informen sobre los cronogramas de cortes de luz funcionaba durante esta mañana. El único mensaje que se lee es que están trabajando para poder servirle mejor. El Ministerio de Energía no ha explicado por qué los repentinos cambios. El Ecuador tiene en marcha 8 proyectos que proporcionarán alrededor de 500 megavatios. Se trata de inversión privada, pero los trámites para ponerlos en marcha demoraron hasta 4 años. Francisco Garcés con la información. Poner en marcha proyectos de energía en el Ecuador es una tarea de recursos y paciencia, más si son de inversión privada. Hasta enero, la legislación exigía que toda la inversión en el sector eléctrico sea estatal y aceptaba la inversión privada, pero solo por excepción y en proyectos marginales. Durante años, esto impidió la implementación de nuevos proyectos de generación. Esa norma fue eliminada con la Ley de Competitividad Energética. Y fue la crisis de energía que empezó el año pasado que obligó a que el gobierno impulse nuevas iniciativas privadas. La última fue la concesión de un bloque de 500 megavatios de energía renovable. Son 8 proyectos que empezarán a funcionar en 2 años. Los contratos fueron firmados en diciembre y en ellos se invertirán $700 millones. Ese proceso empezó en el 2021. A finales del 2022 las propuestas fueron presentadas en el Ministerio de Energía y un año después se firmaron los contratos. Uno de esos proyectos, el hidroeléctrico San Jacinto, apenas el 2 de abril obtuvo la licencia ambiental. Su construcción empezará en 3 meses. Esa planta hidroeléctrica entregará 50 megavatios y podría estar lista en el mejor de los casos en 2 años y medio. Sus promotores creen que se perdió demasiado tiempo en los trámites administrativos. Así que me toma 8 meses, 10 meses, 1 año sacar un permiso, se nos fue el tiempo de oportunidad. Y claro, y con costos irrisorios para el país, con costos significativos. En situación similar están otros 5 proyectos fotovoltaicos, 3 en Imbabura y 1 en Galápagos, y 2 hidroeléctricos a construirse en Morona, Santiago. Pero ¿cuál es la raíz del problema? Es que el sector eléctrico es un monopolio estatal desde hace 50 años, desde tiempo de la dictadura militar. Al sector privado se le tiene relegado. Quieren poner plantas los privados y la burocracia se opone. Según el Plan Maestro de Electricidad, el Ecuador tiene potencial para producir 25.000 megavatios. De ellos, 22.000 son hidroeléctricos y la mayoría en las provincias del oriente. Al Estado le faltan recursos para aprovechar ese potencial, pero el gobierno por ahora no ha propuesto abrir el mercado a la inversión. El excontralor Carlos Polit le debe más de $40 millones a Ecuador por su sentencia del caso Odebrecht. Recuperarlos es imposible porque Polit solo tiene un bien en este país, y reclamar los que compró en Estados Unidos requiere un proceso largo y complejo. Jacqueline Rodas con la explicación. Carlos Polit debe $40.4 millones al Estado ecuatoriano. La Corte Nacional le impuso ese pago en 2018, junto con su condena de 6 años de prisión como autor del delito de cohecho en la trama de corrupción de Odebrecht. Cobrar ese dinero será imposible. Desde que se ejecutó la sentencia, la Procuraduría ha impulsado acciones para recuperarlo. La Corte Nacional apenas en enero de este año pidió al Registro de la Propiedad de Quito que certifique qué bienes tiene el excontralor. El documento se envió en marzo y ayer la Procuraduría insistió en el embargo forzoso. Incluso si algún día se concreta el trámite, la recuperación será ínfima. En Ecuador, Polit solo es propietario de la suite 52 del Swiss Hotel, donde recibió los sobornos de Odebrecht de manos del exdirectivo de la empresa José Conceizao Santos, más un parqueadero y una bodega en el mismo edificio. Un bien similar al momento se vende en $130.000, el 0.3% de lo que Polit debe.
El reclamo de los bienes que el excontralor compró en Estados Unidos lavando el dinero de las coimas será más difícil. Ecuador puede activar la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción que permite la devolución de bienes al Estado afectado. Pero para eso debe cumplir un largo procedimiento que pruebe que el dinero que Pollitt usó en Miami le pertenece al país. En el juicio por lavado de activos que el excontralor acaba de perder en Florida, la Fiscalía estadounidense persigue sus bienes. Hasta el momento, el jurado federal únicamente aceptó el decomiso de este edificio de 4 pisos ubicado en el sector de Coral Way, debido a las evidencias de que se compró con dinero sucio de los sobornos de Odebrecht. Pero hay otros bienes relacionados con Carlos Pollitt, que son propiedad de su hijo John Pollitt o empresas vinculadas a él, que están en la mira de la justicia de Estados Unidos. En México rescataron a 131 migrantes que viajaban hacinados en el contenedor de un tráiler en el poblado de Samalayuca, en Chihuahua. 22 de ellos son ecuatorianos, el resto guatemaltecos y salvadoreños. Ninguno pudo acreditar su estancia legal en el país y fueron trasladados de modo provisional al municipio de Janos. Entre ellos hay 14 niños no acompañados. Fueron entregados a la Procuraduría de Protección a Menores. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, sentenciado por cometer violaciones sistemáticas contra decenas de mujeres en el mundo del espectáculo, y ha ordenado que se inicie un nuevo juicio. Los delitos cometidos por Weinstein dieron origen al movimiento feminista Me Too en contra de los abusos sexuales. Harvey Weinstein, hoy de 72 años, era al mismo tiempo un poderoso productor de Hollywood y un abusador sexual, que en 2020 fue condenado a 23 años de prisión con base en el testimonio de 2 mujeres que querían entrar a la industria del cine y denunciaron las agresiones. Pero el Alto Tribunal de Nueva York ha determinado que el juez cometió el error de permitir el testimonio de otras mujeres sobre acusaciones que no estaban relacionadas con el caso. Anuló la condena y ordena un nuevo juicio. La Fiscalía del Distrito de Manhattan ha dicho que hará lo posible para volver a juzgar el caso y que seguirán firmes en el compromiso con las víctimas de agresiones sexuales. La condena de Weinstein fue vista en su momento como un logro histórico que dio origen al movimiento Me Too, con el que decenas de actrices salieron luego a denunciar otros casos de abusos. Ahora las activistas consideran que el fallo es una injusticia contra las sobrevivientes. Sin embargo, Weinstein no saldrá de la cárcel, pues cumple otra condena a 16 años por cargos de violación que fue dictada el año pasado, luego de otro juicio en una corte de Los Ángeles, en California. Ciclo Costa, un retorno accidentado. El regreso a clases fiscales en la costa y Galápagos se aplazó una semana y será ahora el 6 de mayo. ¿Por qué? El Ministerio de Educación alegó la crisis energética, como lo reporta ahora Vanessa Robles. Los cambios continúan desde el Ministerio de Educación. Las escuelas y colegios fiscales de la costa y Galápagos ya no empezarán clases el 29 de abril, sino una semana después, el 6 de mayo, de manera escalonada. Esto ante la emergencia en el sector energético declarada hace una semana por el gobierno. El 6 de mayo retornarán los alumnos de educación inicial, primero, segundo y tercero de bachillerato. El 7 de mayo lo harán los estudiantes de preparatoria y los de octavo, noveno y décimo, mientras que el 8 de mayo, de segundo a séptimo de básica. El cronograma de inscripciones también cambió, extendiendo el plazo para matrículas ordinarias y el traslado de alumnos entre los 7.595 planteles fiscales de la costa y Galápagos. Esto responde a la alta demanda por las intermitencias en la plataforma, detalló el Ministerio de Educación. Así, del 26 al 29 de abril empieza la segunda fase del traslado de estudiantes de un plantel fiscal a otro. Y del 30 de abril al 3 de mayo será la revisión de cupos y distribución de alumnos. El servicio es gratuito en todas sus fases. No es necesario acercarse a alguno de los 60 distritos educativos de las 2 regiones. En juntos.educación.gov.es se hace el trámite. Las inquietudes podrán atenderse a escala nacional en la línea gratuita 1-800-338-222, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este cronograma escolar
aplica para los planteles fiscales, mientras los municipales, fiscomisionales y particulares pueden estipular sus propias fechas. El periodo lectivo se desarrollará en 200 días laborables, divididos en 3 trimestres. Bancas sin pintar, basura en las esquinas, ventanas sin protección y fierros oxidados evidencian el mal estado de planteles fiscales de la costa. Según la red de educadores, son 422 instituciones educativas afectadas por el invierno. 1.877.000 estudiantes en promedio regresarán a clases en 7.595 escuelas y colegios fiscales de la costa y Galápagos. Pero la falta de mantenimiento y los estragos del invierno se reflejan en las estructuras de zonas marginales. Esta, por ejemplo, es una vista aérea de la unidad educativa Luis Alfredo Martínez en el sector Realidad de Dios en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. El patio principal del plantel es un terreno irregular con bancas apiladas en las esquinas, las paredes desgastadas, rejas de seguridad rotas, las puertas en mal estado, ventanas cubiertas con tableros pero otras al descubierto, evidencian el abandono. Los estudiantes deberán atravesar un camino de lodo y maleza para llegar a la puerta principal. En la escuela Agustín Guerrero, ubicada en la cooperativa Sergio Toral, también al noroeste de la ciudad, algunos padres de familia se han reunido para dar algo de mantenimiento a las bancas y limpiar la maleza seca que se enrolla en los fierros. Pero no es suficiente. En algunas paredes crece la maleza y cuando llueve, el agua con lodo y basura ingresa hasta los salones. La escuela Juan Javier Espinosa también está en la cooperativa Sergio Toral noroeste de Guayaquil. Desde el aire se observa cómo el monte y la tierra se han apoderado del patio central. Al abandono de las autoridades se suma la irresponsabilidad de los habitantes. Un botadero improvisado de basura sobresale en la vía principal. Televistazo consultó al Ministerio de Educación cuántos son los planteles que no están listos para regresar a clases porque su estructura no ha sido reparada. Sin embargo, no hubo respuesta. Quien sí aproxima los datos es la Red de Educadores del Ecuador, integrada por 80.000 docentes. Asegura que son 422 unidades educativas afectadas por el invierno en Esmeraldas, Manabí, Guayas y Galápagos, de las cuales 80, principalmente en el área rural, no están aptas para recibir alumnos. Desde su posesión en noviembre, Daniel Noboa ha hecho cambios sorpresivos en su gabinete y las secretarías. ¿Por qué? María Cecilia Largacha con el análisis. Han pasado 5 meses. Puede parecer poco, pero para el gobierno eso es más del 30% del periodo para el que fue elegido. Con el tiempo en contra, el presidente ha decidido hacer movimientos sorpresivos que cambiaron el tablero gubernamental. Mónica Palencia, la ministra a la que Noboa públicamente le agradece el resultado de la consulta popular, se movió del Ministerio de Gobierno al del Interior. El casillero que dejó vacío fue llenado con Miquel Sensi Contugui, un amigo cercano del presidente Noboa, aunque desconocido en el mundo de la política nacional. Un movimiento agresivo y empujado por las circunstancias fue el del Ministerio de Energía, en donde los apagones sacaron del juego a la exministra Robo y pusieron en su lugar a Roberto Luque, quien además también está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Otro cambio fue el del Ministerio de Educación, en donde Daniel Calderón fue reemplazado por Alegría Crespo, quien cuenta con un PhD y con una amplia experiencia en el campo educativo. Y no solo han sido los ministerios, también hubo movimientos claves en otros lugares. En la SENAE, por ejemplo, el presidente sacó del juego a María Gabriela Ochoa y designó a Luis Alberto Jaramillo como nuevo director de aduanas. En la Secretaría de Educación Superior hubo otro reemplazo, aunque un poco más atrás en el tiempo. En marzo, Ana Changuín dejó su espacio libre y César Moncayo asumió la dirección de la CENESID. Y con todos los cambios y movimientos, el juego entra a una etapa nueva. Ecuador está a 10 meses de volver a las urnas para elegir presidente, así que los equipos están dejando todo listo y preparado para la campaña electoral. Vicente Aguat Chevasco será el nuevo gobernador del Guayas tras desempeñarse como viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Es un abogado con una maestría en Derecho de Empresas y un diplomado en Seguros Generales. Como experiencia previa, fue asistente legal y luego asesor jurídico de la Prefectura del Guayas entre 2015 y 2016 en la administración de Jimmy Jairala. Aguat reemplaza a Alberto Molina.
La Procuraduría General del Estado estará a cargo de la defensa de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Este martes, el máximo organismo de las Naciones Unidas iniciará la audiencia por las medidas cautelares solicitadas por México tras el asalto de Ecuador en su embajada. El gobierno ecuatoriano afina su defensa para la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se instalará el martes para resolver las medidas cautelares solicitadas por México tras el allanamiento a su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. México iniciará la exposición y el miércoles intervendrá Ecuador. Había la posibilidad de que la Cancillería contrate un bufet especializado en litigios internacionales. Sin embargo, no se ha confirmado. Esta institución informó que será la Procuraduría General la que represente al Estado ecuatoriano. El argumento de la defensa será que México fue el primero en violar las convenciones internacionales al otorgar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes, como es el caso de Glass. México alega que Ecuador rompió la inviolabilidad de una sede diplomática cuando 15 agentes de operaciones especiales ingresaron por la fuerza y sin autorización. Y como medida cautelar pide la protección a la embajada y sus archivos y que Ecuador se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar la controversia. La sentencia definitiva contra el Ecuador será tratada en otra audiencia que no tiene fecha. En Caracas, Venezuela, transcurre la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. El anfitrión, Nicolás Maduro, propuso implementar un plan de cooperación que solucione la grave crisis política y de seguridad que vive Haití, sumida en el caos por el incremento de la violencia criminal. Señaló que el objetivo es rescatar la democracia, evitando una intervención militar. Mientras tanto, hoy se formalizó la renuncia del ex primer ministro haitiano Ariel Henry y ha sido reemplazado por un consejo político de transición. Las manifestaciones contra la guerra en Gaza se amplifican en Estados Unidos. La policía arrestó a 100 personas durante las protestas en universidades. En la Universidad de Texas, una manifestación pro-palestina derivó en disturbios. Por orden del gobernador Greg Abbott, decenas de policías locales y estatales acudieron para impedir que los estudiantes marcharan por el campus clamando por un alto al fuego en Gaza y exigiendo que la institución se desligue de las empresas fabricantes de armas. Los uniformados se enfrentaron con los activistas y hubo 34 detenidos. Mientras que en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, la policía retiró tiendas de campaña del campus y 93 estudiantes fueron arrestados. Otras protestas se replicaron en universidades de Michigan, Minnesota, Chicago y Washington, y los directivos están intentando bajar las tensiones, negociando con los organizadores, pues además de pedir una Palestina libre, persiguen e intimidan a profesores y estudiantes judíos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Mike Johnson, pidió la renuncia de la directora de la Universidad de Columbia, Minouche Shafir, por no poner un alto a estas manifestaciones que dijo son impulsadas por extremistas. La institución ha dado 48 horas para que los estudiantes desalojen el campus. 160 ballenas quedaron varadas en la costa occidental de Australia. Voluntarios y autoridades de vida silvestre trabajaron juntos para devolverlas al mar, pero 26 murieron. Ocurrió en una remota playa en el suroeste de Australia. 4 manadas de ballenas piloto o calderones, como también se las conoce, se vararon en la orilla. Residentes del área dieron aviso a las autoridades del Servicio de Parques, que enviaron a un equipo de científicos marinos y veterinarios. En el lugar había unos 160 cetáceos tendidos a lo largo de unos 500 metros de playa y empezaron a trabajar para devolverlos al mar. Se unieron varios voluntarios que fueron guiados por los expertos para evitar causarles lesiones. A pesar de los esfuerzos, 26 ballenas no sobrevivieron. Las ballenas pilotos son animales sociables y cercanos, al punto que si una enferma o queda varada, las demás la siguen. Aunque en casos de varamientos masivos como este, se sospecha del ruido que hacen barcos con sus motores, lo que las estresa y hace que pierdan su rumbo.
Las aspas del icónico símbolo en la fachada del cabaret Moulin Rouge en París se cayeron esta madrugada. El incidente no dejó heridos. Por el momento se desconoce qué provocó el desprendimiento, pero los bomberos aseguran que no hay riesgo de derrumbe. Es la primera vez que se produce un accidente de este tipo desde su fundación en 1889, conocido como la cuna de la danza moderna del cancán. Solo faltan 3 provincias para que el escrutinio del referéndum y consulta popular concluya. Valeria Navarro con los detalles. El proceso de escrutinio de las elecciones del domingo no termina. El Consejo Nacional Electoral instaló esta mañana la audiencia pública para conocer los resultados de las juntas provinciales que concluyeron el procesamiento de actas de referéndum y consulta popular. 21 provincias hasta mediodía tenían el 100% de actas escrutadas. Guayas tiene 99.86%, Pastaza 97.08% y Morona Santiago 88.13%. Aunque Manavilla cumplió el 100% de escrutinio, la Junta Provincial deberá decidir qué hacer en los 2 recintos, San José Tripa de Pollo y San Antonio del Tigre Pata de Mula, en el cantón Flavio Alfaro, donde 241 personas no pudieron votar a causa de las lluvias. El escrutinio en las circunscripciones de Canadá y Estados Unidos se encuentra en un 86.77%, Europa, Oceanía y Asia 88.90% y Latinoamérica, el Caribe y África está en el 88.98%. Hasta el 6 de mayo se espera que lleguen los paquetes del extranjero para recontar las actas con novedades. Pero según el calendario electoral, la proclamación oficial de resultados debe hacerse el 5 de junio. Toma de rehenes, ataque con productos químicos y atentados con bombas fueron los escenarios que vivieron Asamblea y Contraloría en un simulacro de emergencia que se practicó esta mañana. Patricio Díaz tiene un informe. Eran las 10 de la mañana y el Pleno terminaba de cantar el himno nacional. La escolta legislativa de inmediato cubrió el presidente de la Asamblea, Henry Krofle, y le puso chaleco antibalas y casco. Él fue evacuado junto al resto de autoridades. Mientras tanto, personal de la Brigada de Seguridad Legislativo indicaba a los asambleístas las salidas de emergencia. Les pedían dejar el salón plenario lo antes posible. Los legisladores y los trabajadores, guiados por la policía, se alejaban del edificio y fueron llevados a 3 puntos seguros. En el segundo piso, un grupo armado tomó como rehén a parte del personal. Afuera llegaban los grupos especiales de la policía. Un paquete sospechoso fue detectado también en el jardín interno de la Asamblea. Especialistas antiexplosivos se preparaban mientras un robot recogía la posible bomba. En el último piso se alertó de un ataque con productos químicos. Los bomberos utilizaron trajes especiales para el rescate de los heridos, que conforme salían fueron llevados al hospital Eugenio Espejo. Mientras eso pasaba, las negociaciones con los secuestradores continuaron en el segundo piso. Los rehenes fueron liberados y los atacantes detenidos. Frente a la Asamblea, en Contraloría pasó algo similar. Se practicaron los mismos escenarios en caso de un ataque conjunto a las 2 instituciones. Se evacuó a todo el personal. Se probó también la reacción ante un intento de atentado con bomba. Tanto el presidente de la Asamblea como el Contralor fueron llevados al centro de mando de emergencia, desde donde se tomaron las decisiones frente a las amenazas. Este ejercicio movió alrededor de 2.000 personas, porque acá no únicamente tomamos en cuenta a los servidores legislativos, sino también a esa gran población flotante que se encuentra en esta área. La evacuación de la Asamblea tomó 11 minutos, algo que puede mejorarse, dijeron los encargados. La intención era precisamente tomar los tiempos y verificar errores que puedan ser evitados para no poner en riesgo la vida de ninguna persona. 5 propuestas habitacionales de la exalcaldesa Cynthia Viteri presentan irregularidades según una denuncia de peculado de la actual administración municipal. Se vendieron terrenos que no habían sido expropiados en su totalidad,
Se gastó $900,000 en estudios de diseño en esos terrenos ajenos y además se detectó la sobreventa de lotes. Las vacas pastan entre la maleza crecida en el terreno destinado a los proyectos habitacionales Bosques del Norte 1 y 2, en el noroeste de Guayaquil. Televistazo constató que de la propuesta habitacional lanzada en 2021, durante la administración de la exalcaldesa Cynthia Viteri, solo queda un letrero descolorido con la frase «Ahora tu casa propia es posible». Para doña Juvencia, esa promesa no se ha cumplido. Viene pagando cuotas mensuales de $137 desde 2021. 3 años y $3,600 después, el terreno que le prometieron para 2025 está lejos de concretarse. Me gustó el proyecto porque para las personas que no tenemos vivienda, entonces me pareció bien la oferta, pero ahora nos salen con otra cosa. O sea, jugaron con todas las personas que venimos de escasos recursos económicos. Bosques del Norte es uno de los planes municipales que registró irregularidades durante su ejecución, lo que derivó en la liquidación de la empresa pública de vivienda y en una demanda por peculado emprendida por el municipio de Aquiles Álvarez contra la anterior administración. Según la denuncia ingresada en la Fiscalía el pasado 5 de abril, no solo adjudicó terrenos que todavía no son expropiados en su totalidad, sino que además se gastaron $900,000 en estudios de diseño en esos terrenos ajenos, según explica uno de los abogados que representa al municipio. Ningún ciudadano ha sido beneficiado por estos proyectos. Fue una mentira vertida simplemente con fines demagógicos. El municipio de Guayaquil ha evidenciado indicios suficientes para suponer que hay una disposición arbitraria de recursos públicos. A esto se suma la sobreventa de lotes. Los planes habitacionales de la recientemente desaparecida empresa pública municipal de vivienda ofrecían en conjunto 5.556 solares. Sin embargo, se recibieron 9.830 postulaciones. Además, los terrenos de 96 metros cuadrados se comercializaron por debajo del costo real. Por ejemplo, en Jardines del Sinaí, otro proyecto habitacional del municipio de Viteri, se lanzó el valor del predio por $4.257, cuando el costo real establecido por el mercado era de $10.832. En Bosques del Norte 1, el precio de lanzamiento era de $5.145, mientras que el valor del mercado era de $13.398. La diferencia iba a ser asumida por un subsidio municipal. De hecho, el Consejo Cantonal, antes con mayoría social cristiana, aprobó $44 millones para su ejecución. Sin embargo, tras perder las elecciones, dieron marcha atrás. Televistazo contactó al equipo de relaciones públicas de la exalcaldesa Cynthia Viteri, pero respondieron que su abogado prepara una declaración sobre el tema para la próxima semana y que solo después de eso, ella se pronunciará. Los proyectos de vivienda fallidos pasarán a manos de la Unidad Municipal de Planes Habitacionales, que busca alianzas con la empresa privada para el desarrollo de casas terminadas en lugar de lotes. Se ha asignado los 5.556 solares disponibles a quienes estaban al día en sus pagos y cumplían todos los requisitos. A los más de 4.000 postulantes que quedaron fuera, se les ha devuelto más de $3 millones. En Sucumbíos fue descubierta una plantación de coca de 1 hectárea. Miembros del ejército destruyeron aproximadamente 10.000 plantas que medían entre 1 y 2 metros de altura. Estaban en el sector de Puerto Rodríguez del cantón Putumayo, en la zona fronteriza con el departamento colombiano de Putumayo. No hubo detenidos. Las lluvias continúan afectando a ciudades de la costa y la sierra. Entre los estragos hay inundaciones y deslizamientos de tierra y rocas. Diego Cuenca describe la situación. Una fuerte lluvia en Santo Domingo de la provincia Sáchila inundó varias casas en el sector Liberación Popular. El nivel del agua alcanzó más de 1 metro y colapsó las alcantarillas. Pero las consecuencias más graves ocurrieron en la vía Aloa-Santo Domingo, porque varios tramos se inundaron, lo que provocó deslizamientos de tierra, como parte de los efectos del invierno. Agricultores del sector La Concordia, Puerto Nuevo, no pueden sacar sus productos en camiones, porque aún no está listo el puente Bailey sobre el estero Sábalo, a pesar de que el Ministerio de Transporte ofreció que estaría listo para el pasado 17 de abril. Los habitantes deben usar motos para cruzar esa vía. La capital Azuaya soportó severas lluvias acompañadas de truenos y relámpagos que afectaron a 7 avenidas que se inundaron. Además hubo acumulación de basura en las redes de sumideros o en las rejillas de aguas lluvias.
Las autoridades advirtieron a los ciudadanos que no se acerquen a las orillas de los ríos de Cuenca, porque pueden crecer de manera repentina y tornarse peligrosos. Entre los sectores perjudicados por la acumulación de agua fue el centro histórico. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología INAMI, para este jueves 7 provincias de la Sierra Centro, Sur y Amazonía soportarán nuevas precipitaciones. En Guayaquil, la lluvia sorprendió a los habitantes de 4 sectores del norte. Durante la tarde y noche del miércoles, eso ocasionó un intenso tráfico, principalmente en las avenidas del centro, donde se formaron largas filas de carros. Los peatones tuvieron complicaciones para tomar el transporte público. Las precipitaciones también se extendieron a los cantones aledaños, como San Borondón, Durán y Daule. Para ese jueves, el pronóstico del INAMI indica que hay probabilidades de más lluvias. Esta semana se conmemora el Día Internacional del Libro y en el país hay espacios que contribuyen a fomentar la lectura en adultos y niños. Estefanía Arias propone un recorrido. Son espacios que trasladan a otras realidades, a cuentos mágicos o momentos históricos. No son solo depósitos de libros, son rincones repletos de letras, vitrinas que reflejan un legado cultural y que buscan simplemente fomentar la lectura. En Guayaquil está La Madriguera, una casa de 2 pisos en la que se puede comprar los libros como en cualquier otra librería. Pero otra opción es leerlos en el sitio sin costo, mientras se disfruta de un café. Fue hace 7 años que nació este refugio literario. Porque el desarrollo del lector se va haciendo a través del tiempo. Por eso nuestra frase icónica de aquí de la librería es: lee lo que quieras, pero lee. Aquí también hay espacio para la lectura infantil. Un sitio similar tiene la Biblioteca de la Universidad de las Artes en el centro de Guayaquil. Si bien es parte de una entidad educativa, este lugar está abierto a todo el público. Ya son 5 años desde que estas estanterías se llenaron de libros y fue en 2019 que inauguraron RIA, un espacio pensado para los más pequeños, con más de 2.000 títulos que los aproxima a los cuentos, fantasías y literatura universal. Algo que también busca Mónica Barea con su librería Rayuela en Quito. Esta escritora de cuentos infantiles abrió este lugar con el único objetivo de que la lectura se mantenga en el tiempo. Yo creo que el mundo sin lectura no es mundo. O sea, yo creo que uno puede imaginar mundos posibles, puede cambiar las cosas a través de la lectura, puede dar la vuelta a la vida misma, todo gracias a la lectura. En la capital también está Conde Mosca, con unos 10.000 títulos. Además de libros nuevos, tienen usados a un bajo costo. Hace 8 años comenzaron con la venta de libros por redes sociales, pero su dueño, Marcelo Recalde, prefirió exponerlos físicamente. Aquí también se reúnen clubes de lectores, para que estos textos no queden solo en las repisas, porque ellos coinciden en que leer es mágico. Acompañarnos en esta emisión de Televistazo y recuerde que puede consultar las afectaciones en las vías tras las lluvias por medio de ecuavisa.com. También por la conmemoración del Día Internacional del Libro en nuestras redes sociales, conozca los rincones que atesoran textos para fomentar la lectura. Más noticias a las 19 horas, que tengan una buena tarde.